el milagro de lo poco. La alimentación de los 5,000 se destaca, hermanos, como el único milagro relatado por los 4 evangelistas. Tenemos 4 evangelistas, 4 evangelios redactados: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan se distingue porque no entra en los sinópticos. Los sinópticos son definidos los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, porque sus pasajes son muy similares, su orden, y algunos piensan que, por ejemplo, Mateo se basó en Marcos. Ahí está la polémica si uno se basó en el otro, y por eso vemos pasajes tan similares. El Evangelio de Juan se distingue porque el Evangelio de Juan tenía otro propósito, un propósito de señalar a Jesús como el Salvador, y en este caso, cuando lo relata el Evangelio de Juan, la parte del milagro de la alimentación de los 5,000, él se refiere a Jesús como el pan de vida. El contexto de este pasaje, hermanos amados, es conmovedor porque Jesús acaba de recibir la noticia de que Juan el Bautista había muerto. La semana pasada vimos que le cortaron la cabeza y la entregaron en un platón. Imagínense ustedes la escena donde van entregando la cabeza de Juan el Bautista en ese platón, y se lo ofrecen o se lo llevan finalmente a Herodía, que fue esta mujer malvada de la que hablamos la semana pasada. Como sabemos, Juan el Bautista era primo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, así que él se duele por la muerte de Juan, pero también primero porque era su primo, pero más porque era el precursor de Jesucristo, nuestro Salvador. Él vino a preparar el camino de Jesús, y ahora lo habían encarcelado y finalmente estaba muerto, lo habían asesinado. Dice que al oír esto, él cruzó el mar y se fue a un lugar apartado, buscando un lugar donde pueda pensar, donde pueda orar, donde pueda tal vez desahogar su pena, su dolor, porque Jesús, aunque es Dios, es hombre, 100% hombre, 100% Dios, plenamente hombre, plenamente Dios. Y en su naturaleza humana hemos visto en el Evangelio, en la Biblia, diferentes ocasiones donde Él padece como lo que era un hombre. Siente tristeza, siente sed, siente cansancio, siente hambre, y en este caso pesar, y busca un lugar apartado donde estar tranquilo, así como algunas veces nosotros buscamos un lugar apartado para estar tranquilos sin pensar, pero la multitud lo siguió, y en lugar de rechazarlos, Jesús dice que tuvo compasión de ellos, y al caer la tarde surge una necesidad muy concreta. Tienen hambre, los discípulos ven un problema aquí, pero Jesús ve una oportunidad para enseñar. Quiero destacar algunas cosas rápidamente en esta mañana. Número 1, la ejemplar prudencia de nuestro Señor, que es algo que nos falta a muchos de nosotros, crecer en la prudencia. A veces nosotros actuamos imprudentes, no tenemos la madurez emocional para solventar un disgusto, para solventar una noticia, algo que no nos gusta, algo que nos incomoda, y a veces actuamos imprudentemente, hablando palabras que ya no podemos regresar, hablamos con imprudencia o actuamos con imprudencia. Me salgo del lugar, azoto la puerta y tengo una actitud equivocada. Digo que todos deberíamos de poder desahogar nuestros sentimientos, hermanos, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo hacerlo, no hemos sido enseñados, entrenados, no nos hemos detenido a pensar en cómo debe actuar un cristiano en tal o cual situación, y a veces nosotros mismos causamos problemas porque actuamos de forma imprudente.
Y a veces decimos, es que tengo dolor, es que me duele esto, o es que estoy enojado. Y la verdad es que no podemos manejar esos sentimientos y actuamos con imprudencia. Y Jesús es el gran maestro de la prudencia y debemos aprender de él. Jesús se retira a Galilea para evitar un conflicto prematuro con Herodes. La semana pasada vimos que Herodes era Herodes Antipas. Para que no haya un conflicto mayor, él se aparta. Es algo que nosotros deberíamos hacer con una actitud noble, en medio de la ofuscación, en medio del problema. No buscar la pelea. Hoy la gente, hermanos, busca la pelea. Buscan resaltar sus derechos. Buscan reclamarlos. No quieren dejarse de nada. Vemos pleitos en un centro comercial, lo mismo que en una tienda, en la calle. Dos personas que están sonando la bocina de su auto, enojados, se levantan, se salen del coche, se golpean, uno de ellos muere porque la nuca pega en la acera y se hace toda una tragedia simplemente porque actuamos de forma impulsiva, a veces y de forma imprudente. A veces nosotros decimos algunas cosas que ya no se pueden regresar porque la palabra dicha es como el agua que se quiere retener en la mano derecha, ya no se puede regresar y dañamos, afectamos y nos hace falta prudencia. Jesús se va de ahí para no confrontarse con Herodes. Hay que dar un espacio ahí para después retomar el asunto. Y la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesús, no iba a suceder en ese momento. Dios tiene sus tiempos y de acuerdo a la voluntad de Dios iba a suceder, no ahora con la confrontación, sino al tiempo del Señor. Y eso quiere decir que nosotros debemos también esperar el tiempo para que las cosas sucedan y la voluntad de Dios se perfeccione en nuestras vidas, porque a veces nosotros queremos ayudarle a Dios y cuando le queremos ayudar resulta que lo echamos a perder. Alguien podría decir, pero ¿por qué le faltó valor a Jesús? ¿Por qué no se enfrentó a Herodes? ¿Debía ser arrojado? Él nunca se metió temerariamente en peligros. Era prudente para retirarse en el momento. Recuerdo el relato del Evangelio de Juan cuando levantaron las piedras y querían apedrearlo y él se escabulló entre la multitud, se perdió porque dice la Biblia, no era su hora. Que el Señor nos dé la inteligencia, la sabiduría y la dependencia de su Santo Espíritu para entender cuándo tenemos que hablar, cómo tenemos que hablar, cuándo tenemos que callar, qué actitud debemos tomar. Generalmente el Señor Jesús tenía una actitud de mansedumbre, de paciencia, de tranquilidad, de esperar, y él llamaba la atención duramente a aquellos que se portaban mal, sí, generalmente a los fariseos, a aquellos hombres orgullosos, pero a las personas en general él tenía ese tipo de compasión. 2, él buscaba un lugar apartado. Era perfectamente razonable que Jesús buscara la soledad. Él era humano, como ya mencioné, y necesitaba un poco de descanso. El Hijo de Dios necesitaba encontrarse a solas con su Padre, como tú y yo necesitamos también encontrarnos a solas con Dios. Cuando tenemos un problema, hermano, necesitamos buscar un tiempo para hablar con Dios. El rey Ezequías, cuando supo que iba a morir, volteó su cabeza y habló con Dios, pegado a la pared, y le pidió que le diera más vida, que nos diera más años de vida. Cuando Moisés vino la turba, la multitud en el desierto, y querían quitarle la cabeza, arrancarle la cabeza a Moisés porque estaban desesperados, querían agua, estaban en el desierto y le reclamaban a Moisés. Moisés lo que hizo fue tomar un tiempo para hablar con Dios y subió a la montaña. Y a algunos de nosotros nos hace falta ese tiempo, hermanos, porque solamente estamos pensando cómo resolver las cosas, pero no tomamos en cuenta a Dios. A veces pensamos que es como ridículo preguntarle al Señor. A veces decimos, ¿de qué vale? ¿Por qué? ¿Qué valor tendrá yo pedirle al Señor que me ayude en esto? Yo tengo que resolverlo. Pero hace la diferencia cuando tú oras a tu Padre y le pides al Señor que te indique qué hacer. Y en oración, muchas veces en oración, hermanos, muchas veces en oración vas a encontrar respuesta de lo que tienes que hacer, porque el Espíritu de Dios habla a tu corazón y te va a decir, perdónalo, sé humilde, ve y habla. Yo, pero si ella tuvo
la culpa. Habla. Y entonces uno tiene que actuar, y no es uno, es Dios quien tiene que hablar a nuestro corazón. Pero eso nunca va a suceder si tú no te tomas el tiempo para hablar con Dios. Tú tienes que hablar con Dios las cosas que te pasan, las cosas que te suceden. Tienes que hacer del Señor tu confidente, tu compañero de camino, cuando estás en la casa, cuando estás fuera de la casa, y hablar con Él mientras vas pensando en tus problemas. Habla con Él y dile: Señor, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que quiero hacer, por favor, dirígeme. Solo tú tienes las condiciones para que las cosas sucedan. Tercero, encarando el dolor, ahí el Señor Jesús, con la muerte de su primo, busca la soledad después de recibir esta terrible noticia. A todos nos consternaría si algún familiar de nosotros apareciera por ahí, el cuerpo en un puente, y le quitaron la cabeza. Pues obviamente que algunos de nosotros nos vamos a sentir tristes. Jesús, sin embargo, no se entregó al pesar y volvió al ministerio. Básicamente aquí él tuvo una terapia de, ¿cómo le llaman? Terapia de trabajo, cuando se ocupa, ocupacional, porque él estaba buscando un lugar tranquilo para estar, pero llegó esa multitud que quería más y más. Lo fueron viendo, vieron a dónde llegaban, y ellos no pensaron en que necesitaban tiempo para pensar, ellos iban por su necesidad. Pero Jesús fue y es una persona amorosa, sensible, que se preocupa por los demás. Cuando usted esté sufriendo, hermano, cuando usted pase por una situación de dolor, de dificultad, recuerde que Jesús sufre con usted y se compadece. Nunca piense que Jesús está lejano. Nuestro Señor tiene un propósito con nosotros. A veces parece alejarse, y a veces cuando pasa eso, yo simplemente pienso cuando el padre tiene a un niño que está caminando, apenas está echando sus primeros pasos, y lo tiene que dejar un poco que ese niño se enfrente con la realidad, sepa y experimente un poco de peligro, un poco que avance, y tiene que caerse, y tiene que levantarse, y a veces tiene que rasparse, tiene que experimentar todo eso para poder crecer. Y nosotros a veces no entendemos, como el niño pequeño no entiende muchas cosas que sus padres hacen, y así el Padre Celestial trata con nosotros, pero nunca nos deja enteramente, nunca nos va a dejar. Él siempre está atento a nuestras necesidades, y debemos de hablar con Él como Job habló cuando tenía profundo dolor en su corazón. Cuarto, Jesús tuvo compasión de ellos. Parece que Jesús podía escapar de la violencia de Herodes, pero no podía escapar de la atención de la gente. La gente le había seguido por tierra desde Capernaum, o sea, le había cruzado una barca, y dicen algunos que se podía observar correr en las montañas, ahí iba la barca, y va hacia allá. No era difícil saber hacia dónde se dirigía. Vámonos todos y vamos a llevar a los enfermos para que ores por ellos. Pero Jesús, en lugar de enojarse, pudo haber dicho: oiga, ¿por qué les pasa? Estoy buscando un tiempo para mí, lo necesito, lo merezco. Él no se enojó, él tuvo tranquilidad, y más bien dice que tuvo compasión de ellos. Algunas veces, hermanos míos, a nosotros nos hace falta ese tipo de compasión, especialmente por los que viven con nosotros. A veces son con los que menos tenemos paciencia, con los que menos tenemos compasión. La forma de hablar no es una forma de hablar amorosa, tranquila, amable. A veces es bélica, a veces es ruda, y no tenemos compasión. La Biblia aquí nos está dando una lección. El Señor dice que aunque lo estaban interrumpiendo su paz y su tiempo con Dios, el Señor se mostró compasivo, tuvo compasión de ellos, y en esta ocasión su compasión fue motivada por los enfermos. Vio a las personas que estaban necesitan apoyo, necesitan que alguien haga algo por ellos, y Jesús se mostró siempre sensible y atento, y tuvo compasión. El término tuvo compasión es la traducción de un verbo griego que se llama esplaxinomai, que significa literalmente un fuerte retorcimiento en los intestinos, o sea, un fuerte dolor en la región estomacal. Para los hebreos, esplanch era lugar donde surgían las tiernas
misericordias y los sentimientos de afecto, compasión, simpatía y piedad. Nosotros decimos occidentalmente, decimos te quiero con el corazón, pero el hebreo más bien decía te quiero con las entrañas, lo siento en las entrañas. Esa es la traducción cuando dice que él sintió compasión, y sintió compasión por los que tenían necesidad de ser instruidos, de ser enseñados, porque el hambre que nosotros vamos a ver de las personas no solamente es un hambre física, pero es un hambre también espiritual. Tienen hambre del corazón, tienen hambre en el alma, y nosotros somos los que tenemos a Cristo, tenemos la palabra, y debemos indicarles a esos hambrientos de corazón que el Señor les puede satisfacer. El Señor atiende las necesidades físicas y las necesidades espirituales. Y por supuesto que hay una notable diferencia entre la actitud de los discípulos y la de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Tuvo compasión de ellos. Pero ¿cuál fue la actitud de los discípulos, hermanos? Ya es tarde y ya se hambre, y son un montón. ¿Cuántos son? Varones. Dice que los varones comían aparte y las mujeres y los niños aparte, así que lo que contaron eran 5,000 eran los varones, pues más o menos eran de 10,000, porque si cada hombre traía una mujer, pero los niños, ¿cuántos serían? No eran como ustedes que no se avientan a tener más de 2 o 3, eran familias grandes. ¿A qué alimentaron toda esa gente? ¿Cuántos meses ustedes? 12,000, 15,000, 5,000 hombres. Ya, que sea nada más que la dejemos en 5,000. Imagínense qué haríamos ustedes y yo si nos caen 5,000 aquí, que 5,000 allá de San Miguel se pusieran de acuerdo. Vamos todos a la iglesia de Cristo Roca Eterna, al aniversario, y que llegaran 5,000. ¿Dónde los metemos, Dani, aquí en la propiedad? ¿Sí caben 5,000? Órale, 5,000, órale. Y les dicen, pastor, ya se hace tarde. Díganles que vayan a buscar algo por allá. Y que yo les diga, pues denles ustedes de comer. Fíjense nada más el problema, hermanos. Estaban allí, ya era tarde, ya era noche. Y la actitud de los discípulos era, pues, es más, le mandaron a Jesús, le dijeron, despide a la gente, diles que vayan a comprar algo allá por el pueblo. Y le piden algo al Señor Jesús sin pedir su voluntad. Ellos parecían pensar que la gente puede encontrar ayuda sin Jesús. Vean esta frase, hermanos. Ellos parecían pensar que la gente puede obtener ayuda sin Jesús. La gente a veces piensa que puede vivir su vida bien sin Jesús. Y nosotros entendemos que no. Una persona va a explorar las bondades, la plenitud de la vida cuando tenga esta relación con el Señor. Y los problemas que nosotros enfrentamos, vamos a vivirlos mejor cuando estamos en una relación con el Señor Jesús. Y muchas cosas en la vida no vamos a encontrar solución a menos que tengamos una relación con el Señor. No es cuestión de decirle a las demás personas que se arreglen como puedan. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que atender y ayudar a las personas que están a nuestro alrededor y que necesitan de Jesús, que necesitan del mensaje, que necesitan el apoyo espiritual. Jesús, cuando vio a esta gente, se le conmovieron las entrañas y tuvo compasión de ellos, y esa es una de las cosas más maravillosas, que Jesús vino ahí buscando paz y tranquilidad y soledad, y en lugar de eso se encontró con una multitud expectante de lo que Él pudiera dar. Otro cualquiera se habría molestado. ¿Qué derecho tenían de invadir su intimidad con continuas exigencias? ¿Es que acaso no podía tener ni un poco de tranquilidad y descanso y tiempo para sí mismo? Pero Jesús no era así. Lejos de sentirse molesto, Él tuvo compasión. ¿Cuánto nos hace falta entender eso a nosotros, hermanos? Especialmente a los pastores, a los hermanos que estamos dirigiendo un grupo y a veces no contamos con la paciencia y no tenemos esa consideración con los demás hermanos. Y es algo de lo que tenemos que aprender, tenemos que avanzar, tenemos que mejorar. Nosotros
No podemos estar atendiendo a la gente con un ojo en el reloj como si estuviéramos prestos para deshacernos de ellos lo antes posible. Para Jesús no era molestia atender a ninguna persona, ni siquiera cuando todo su ser estaba clamando por un poco de descanso y tranquilidad. Y así debería ser para nosotros. Pero hermanos, estamos en un mundo y en un tiempo donde la gente celebra el orgullo y el amor propio. Primero tú, luego tú y después tú. Mujer, tú que has estado atendiendo a tu esposo y a tus hijos, ¿qué es eso? Libérate de esa opresión. Busca tu libertad y busca tu felicidad. Primero tú, luego tú y después tú. Son los mensajes que vas a encontrar en las redes sociales. Y muchas personas, y aún cristianos, siguen a ese tipo de personas que dan opiniones y fortalecen su orgullo, su amor personal, su amor propio, así le llaman ahora. Y no es otra cosa más que vanidad y orgullo, cuando la Biblia, la palabra de Dios, la máxima sabiduría a la que podamos acceder, nos dice que nadie busque su propio bien, sino que busque primero el de los demás. Que nosotros debemos ser mansedumbre, debemos actuar con mansedumbre, ser mansos y atender a los demás. Y que debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si se dan cuenta, la palabra de Dios está en contracorriente al mundo y a esta cultura popular, la cultura pop. Nosotros debemos entender que eso es así y debemos más bien apuntar al ejemplo del Señor Jesucristo, que Él es nuestro ejemplo. Y nosotros, sus seguidores, debemos atender a las personas en su necesidad. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros atendemos a una persona en su necesidad, ese es el puente para que nosotros podamos predicarle el Evangelio, dar unos minutos, dar un tiempo de atención, pagar algo, lo que sea, ayudar a la persona en nuestras posibilidades, brindar tiempo, brindar vida, es algo valioso. Quinto, el milagro. El milagro, hay un problema para los que cuestionan los milagros. Algunas personas no creen en este milagro. ¿Cómo va a poder multiplicar los alimentos para miles de personas? Dicen algunos que los discípulos tal vez encontraron un depósito de comida que por ahí olvidaron los soldados romanos en una cueva. Fíjense nada más. O sea, hay gente que no quiere creer en el milagro y da unas explicaciones. No, lo que pasa es que se encontraron un depósito de comida que olvidaron ahí los soldados romanos en una cueva y entonces por ahí tomaron y le dieron a todo y ahora ya redactaron pues, que fue un milagro, pero realmente no fue así. ¿Ustedes creen eso realmente? Otros dicen que la gente, observando el acto generoso del muchacho que sacó los peces y los panes y que los demás, motivados por esta acción generosa, también sacaron de sus bolsitas lo que traían, porque todo el mundo llevaba que comer, es lo que dicen, y entonces todo el mundo se compartió, y pues eso fue como que el gran milagro de la generosidad. Pero tales intentos de explicar los milagros por vía natural no realmente requieren más fe que creerlos sencillamente en el relato bíblico. La fe que agrada a Dios no le pone límites al poder de Dios. Dios se complace de los que permiten que la Biblia diga lo que dice. Y hay algunas personas que cuando leen los milagros de Jesús no sienten ninguna necesidad de entender nada. Dicen, es una historia, solamente una historia. Eso fue una anécdota del pasado. Pero una cosa es cierta, amados hermanos, no debemos contentarnos nunca con considerar una historia de milagro, un milagro como este, como algo que sucedió nada más. Debemos mirarnos como algo que sucede, porque Dios sigue actuando, Dios es milagroso. Las demostraciones del poder de Cristo siempre están activas y nosotros oramos por un milagro. Hay personas que se acercan y piden un milagro, generalmente de sanidad. Pero nosotros creemos que el Señor puede actuar milagros. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él tiene el mismo poder. Su poder no cambia. Una de sus
atributos de Dios es su inmutabilidad. Él no cambia, su poder no se reduce, ni su brazo es corto para salvar. Él tiene todo el poder y eso es algo que no debemos dudar. Si algunas veces el Señor no hace lo que nosotros le pedimos o le rogamos o lo que esperamos, hermanos, no es porque el Señor sea impotente, porque no tenga el poder, es simplemente porque Él tiene otros propósitos con nuestra vida, pero nosotros no lo vemos en ese momento. Número 6, el simbolismo. Parecen accidentales los verbos del versículo 19, tomó, bendijo, los partió y los dio, y como Juan señala muy bien, eso apunta al acto simbólico de la comunión, de la cena del Señor. En el Evangelio de Juan, este mismo milagro, se extiende la explicación. Realmente Juan pone ahí un discurso y dice, en el pasado en el desierto, cuando los israelitas iban en el desierto, que cayó el maná del cielo, ese maná se echaba a perder, se corrompía, lo comían y la gente murió, pero el verdadero pan del cielo es Jesucristo, y el que come, el que lo introduce en su vida, en su corazón, no morirá jamás. Él es el pan de vida, ese es el simbolismo. Y el pan, por cierto, es central en la cena del Señor. Esta ordenanza, ¿cuántas ordenanzas tenemos, hermanos? 2 ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Por cierto, estamos haciendo la lista para los bautizados. Próximamente tendremos bautizos y los que se quieran bautizar pueden ponerse en contacto conmigo. Pero aquí entonces esta multiplicación del pan, y que este pan sacia, este pan llena, este pan le da vida, le fortalece al cuerpo, no solamente habla de eso, sino que simboliza que Jesucristo es el pan verdadero que satisface, que llena, que nutre espiritualmente. Y ese es el simbolismo. Número 7, una responsabilidad directa. Dadles vosotros de comer, en el versículo 16. ¿Denle ustedes de comer? Señor, pero denle ustedes, los discípulos, lo que querían era despedir a la multitud. Y Jesús les devuelve la carga, les dice, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Dios nos hace a nosotros, los creyentes, los que ya creemos en Él, los que somos sus hijos, los que somos sus seguidores, nos hace responsables de las necesidades que vemos. Atiéndelo tú, dale de comer tú. No podemos nosotros delegar, endosar esa responsabilidad. No podemos decir que otro lo haga. La necesidad que Dios pone frente a nosotros es un llamado. Como me acuerdo de aquella ocasión que, terminando el sermón, una hermana que había venido con una invitada, ese día se acercó conmigo al frente, me dijo, pastor, ¿puede venir? Sí, ya me acerqué y me dijo, mire, le presento a fulana, es mi amiga, como no, mucho gusto, no sé qué, felicidades, bienvenida, que está aquí. Y me dijo, oiga, se la traigo para que usted la disipule. Y le dije, ¿quién es la amiga? Dijo, yo. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? Dijo, nada más 22. Con 22 años tú puedes guiarla en cómo debe orar, qué debe de creer, la salvación, cómo leer la Biblia, todo eso. ¿Y qué crees? Le dije, estoy de promoción porque aquí traigo el librito del discipulado, te lo regalo y tú le das el discipulado a ella. ¿Cómo ves? Atiéndelo tú. Denles ustedes de comer. Yo ya estoy discipulando a unos 15, te toca a ti uno, y máxime que es tu amigo, el que tienes al lado. Hermanos míos, doy gloria a Dios por aquellos hermanos que están tomando iniciativa. Eso es algo bonito cuando empieza a suceder en la iglesia, que alguien toma la iniciativa y luego me dice, pastor, le voy a empezar a compartir el discipulado a fulano, o voy a ir a tal casa, ¿cómo ve? Algunos hasta piden permiso, y yo les digo, pues, para eso no hay que pedir permiso, anda, ve, llévale la palabra. Por eso cuando le dijeron a Moisés y también en su momento al Señor, hay otros que andan predicando, y le dije, pues
Qué bueno, ojalá todos fueran profetas, ojalá todos predicaran. Aquí no hay lugar para el celo, hermanos. Que todo el mundo, claro, eso sí, tu responsabilidad debería ser capacitarte, instruirte. Y una vez que tú sabes las lecciones básicas y estás en una relación con el Señor, tú debes de pasar lo que tú has creído. Hermano, no hay mal menos fructífero, cero fructífero como el mar muerto. ¿Y saben por qué el mar muerto se le llama mar muerto? Porque no hay vida. ¿Y saben por qué no hay vida? Porque ese mar no tiene salida, solamente tiene entrada. Entonces el agua se acumula ahí y todo eso, y hay condiciones ahí físicas y nada se produce. Generalmente los mares tienen una salida, entra y fluye, es una situación de flujo, entra, está allí, fluye, entra, fluye. Y nosotros, hermanos, también deberíamos tener una mentalidad de flujo. Recibimos y damos, porque el Señor nos ha dado y ahora nosotros tenemos que compartir, hermanos, si no nos vamos a quedar como el mar salado, el mar muerto, donde no hay nada, más pura sal, me echó la sal, hijo. Entonces nosotros, hermanos, recibimos la responsabilidad del Señor. Hazlo tú, prepárate tú, bendícelo tú. Hay hambrientos espirituales alrededor nuestro. Hay hermanos débiles en la fe que necesitamos apoyar. 8. El reconocimiento de nuestra insuficiencia. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, dijo. La respuesta de los discípulos fue esta: esto no alcanza, es muy poquito. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. El primer paso, hermanos, para experimentar la bendición de Dios y es declarar, es reconocer nuestra insuficiencia. Muchas veces el Señor nos va a llevar a ese punto en nuestra vida espiritual, cuando vamos a reconocer nuestra insuficiencia. Hermanos, creo que algunos de nosotros, el Señor necesita quebrar un poco ahí, o un mucho, nuestro orgullo, porque algunos de nosotros somos orgullosos, y el Señor, cuando somos orgullosos, nos va a llevar al punto en el que podamos reconocer: no soy suficiente, no me alcanza, y es cuando vas a tener que depender de Dios. Y puede ser cuestión de dinero. Es que no me alcanza, aquí me salió mal y ahora dejo y ahora no me alcanza. Señor, por favor, ayúdame. A otros va a ser de manera física, con una enfermedad. A veces hay personas que pueden presumir de su gran vitalidad y su fortaleza y su salud, hasta que un día eso cambia y entonces van a decir: no nos alcanza, no me alcanza. Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor permite eso en el ser humano porque está puliendo algo, porque algo quiere hacer con la persona, y el hombre tiene que declarar su insuficiencia. El hombre no puede llenarse a sí mismo, el hombre necesita del Señor. Así como la salvación no puedes ganarla por tus propios medios, ni por tus propias obras, ni portándote bien, ni yendo a la iglesia. La salvación es un regalo de Dios cuando tú reconoces tu pecado, tu insuficiencia. No soy suficiente para llegar al cielo, Señor, necesito que tú me ayudes. Y entonces el Señor provee un Salvador, es Cristo, que murió en la cruz para pagar tus pecados. No me alcanza, pero al Señor sí le alcanza, y Él provee el medio, porque Él es un proveedor y nos da la salvación. De la misma manera, hermanos, algunas de las experiencias en la vida vamos a tener que reconocer: no me alcanza, que necesito, Señor, esto que tengo es insuficiente, y tenemos que reconocer: no tengo suficiente sabiduría, no tengo suficiente paciencia, no tengo suficientes recursos. El milagro comienza cuando nosotros declaramos nuestra poca capacidad y dependemos del Señor. Nosotros debemos aprender. Si usted es cristiano, usted va a aprender eso de una manera o de otra. Si usted es cristiano, usted va a aprender a depender de Dios. Y la forma es que a veces vamos a pasar por dificultades, por escasez, por situaciones que nos van a llevar a clamar al Señor. 9, y ya vamos a la recta final.
entregar lo poco que tenemos. En el versículo 18 el Señor dice, tráiganmelo acá. Pero es poquito pan, es poquito pez, tráiganmelo acá. Jesús no les pidió algo que no tenían. No les exigió más de lo que podían dar. Tráiganme eso poco que tienen. Y este es el milagro de lo poco. De lo poco que tienes, tráemelo, disponlo, ponlo a mi servicio. Lo poco que tú tienes, entrégamelo. Pero es que no tengo mucho, no soy mucho. Entrégame lo que tú tienes, lo que tú eres. Yo voy a hacer algo con eso que tú no te imaginas. Jesús no les pidió lo que no podían dar, pero les pidió lo que sí podían dar. Jesús les dijo, tráiganlo. Y cuando entregamos lo poco al Señor, Él lo multiplica. Ahora estamos llenando algunos lugares en el organigrama de la iglesia. Necesitamos gente que quiera evangelizar o que quiera enseñar, que quiera servir en diferentes áreas. Y hay personas que se quedan, no lo sé, yo servir, comprometerme con la iglesia, con Dios de esta manera. No, yo mejor de lejitos. Algunos han de ser así y otros están pensando, pero lo que tengo para ofrecerle a Dios es muy poco, es muy poco, yo no tengo mucho que ofrecerle. Bueno, aquí el Señor nos dice que Él puede hacer un milagro con lo poco. Lo que al principio parecía insuficiente fue puesto en las manos del Señor Jesús y fue más que suficiente. Con frecuencia sentimos que nuestra contribución al Señor Jesús, a su obra, es muy pequeña. Es que yo tengo poquito para dar, es que yo tengo poquito para ofrendar, es que yo tengo poquito, no tengo muy buena salud, es que tengo poco tiempo, es que no tengo tantos talentos, tantas habilidades. Lo que tienes, ponlo al servicio del Señor. Él lo puede multiplicar y puede usarte. Puede ser talento, puede ser tiempo, puede ser recursos. Es cuando le damos al Señor Jesús lo que tenemos, que el Señor lo multiplica. Nunca pide más de lo que tienes, pero Él te ha dado cosas para que se lo entregues a Él. Te ha dado cosas para probarte, te ha dado talento, te ha dado tiempo, te ha dado vida, te ha dado recursos para probarte si vas a ser generoso con Dios, con eso poco que tienes. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba ahí a un lado de las charolas de la ofrenda y que llegaban unos hombres ricos y echaban ahí una gran cantidad de dinero, pero luego llegó ¿quién? Una mujer, una viuda, y ella depositó 2 moneditas de a 50 centavos. ¿Quién dio más? Dijo Jesús, ella dio todo lo que tenía. Era poco, pero ella dio todo lo que tenía. Tal vez tengas poco, hermano, pero tú puedes dar lo que tienes al Señor. Ofrécele al Señor tus talentos, ofrécele al Señor tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a servir al Señor? Si tú no sabes, puedes acercarte con un servidor y decir, pastor, yo quiero servir al Señor, tengo 2 horas, tengo un día, tengo estabilidad, ¿cómo puedo servirle al Señor? Y seguramente que el Señor puede usar lo que tienes. 10, el principio permanente del ministerio. El Señor es el que toma el recurso y lo pone también en nuestras... Ahora toma los panes, los bendice y los pone en las manos de quienes, de los discípulos. Pone los panes en nuestras manos, pone los recursos en nuestras manos. ¿De acuerdo? Cuando nos pidieron el lugar de abajo y ahora qué hacemos? Y debemos buscar un terreno y le estuvimos pidiendo al Señor que nos concediera el terreno. Y yo me acuerdo cuando ya se iba acercando la fecha del segundo pago, hermanos, y no teníamos el dinero, y entonces le pedimos al Señor. Yo le pedí, Señor, ayúdanos por favor, ya va a ser el segundo pago y no tenemos el dinero, y además no nos falta poco, pero no tenemos para resolverlo.
Y la gente empezó a ofrendar lo que tenía. Y alguien tocó la puerta, una persona que ni siquiera se congregaba con nosotros. Y dijo: pastor, sé que están juntando para el terreno, un terreno de la iglesia, sí, miren, aquí está. Y nos dio 50. Así. Y luego llegó un hermano que también dijo: pastor, me liquidaron, me salí de ese trabajo, me liquidaron, y el Señor me puso que yo, y llegó y dijo: 30. Y yo: Señor, esto nunca sucede más que ahora. Pero cuando nosotros empezamos a poner en las manos del Señor lo poco que tenemos, y somos fieles con lo poco, el Señor. Ahora el Señor dice: ahí está el terreno, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a dejar ahí por años? ¿Saben que hay iglesias a las cuales el Señor les da un terreno y lo dejan ahí por años? ¿Y qué hicimos? Pues de una vez vamos a poner la primera piedra, ¿no? Y nos fuimos hace 6 años, y pusimos la primera piedra. ¿Se acuerdan que fuimos a poner la primera piedra? Algunos de ustedes estuvieron ahí y pusimos la primera piedra. ¿Teníamos dinero para empezar a construir? No, nada más en fe, ahí pusimos la primera piedra y ya. Y hermanos, por favor, alguien que pueda llevarle un taquito al albañil que se está quedando allí. Y ahí fueron algunos, poco y poco y poco. Y el Señor ha ido multiplicando. ¿Ya casi está listo, hermano, para ponerle el techo? Ya se ve están empezando a verse los muros ya que nos faltaban. Y ahí va. Y luego, hay personas que luego dicen: pastor, pero yo nada más tengo como 20 pesitos para darle. Hermano, usted póngalo en las manos del Señor. El Señor lo va a multiplicar. A veces no creemos, nos hace falta fe, pero el Señor es el que lo da. Me acuerdo que cuando yo era pastor de ahí de la primera de aquí de San Miguel, y no tenían ese cuadro, pero no tenían el techo, y predicaba en un cuartito, en un saloncito que tienen ahí, que es como la mitad de aquí, y ahí predicaba. Y yo me acuerdo que tenía 22 años, llegué ahí predicador de 22 años, y me acuerdo que una vez le dije: el Señor nos va a dar el techo para este templo, para que por el patio quede techado. Y me bajé, y la verdad que me bajé pensando: ¿y cómo le vamos? Y yo pensé así, creo que me emocioné mucho cuando estaba predicando. Y hermano, pasaron unos meses, seguimos orando, y llega un hombre y dice, y los varones de la iglesia dijeron que querían echar un firme de un saloncito, y ese hombre que había llegado le dije: oye, ayúdanos por favor a echar un firme, va a ser el sábado. Digo: nada, ya no he hecho firmes para. Pues, yo si quiero le compro el techo. Y iba a comer. Y me llevé los planos y todo. Y así. Y de esa manera se puso el techo de un templo. Caben ahí, no sé, 400 personas o algo así. Y él se llevaba. Y después, cuando empezamos Roca, empezamos a batallar con. ¿Se acuerdan? Pues que les tocó que poníamos todo, montábamos todo allá en Santa Julia y en otros lugares, y ahí nos reuníamos y todo, y empezó a crecer y todo eso. Y el hermano ese que había puesto el techo se había ido unos años, y un día llegó y dijo: ¿qué te hace falta? Pues un lugar para congregarme. Y nos ofreció esa bodega donde estuvimos ahí 14 años. Bodeguísima, nunca la pudimos llenar, era como para 1,500 personas, no sé cuánto, ¿verdad? Y salones y todo, y ahí jugamos y todo, teníamos oficinas y teníamos todo ahí por tantos años. Mis hijos crecieron allí, era su patio de juegos, todo eso, y otros niños. El Señor es bueno, el Señor va dando. Poco que pones, pero con fe el Señor va dando y nos va a seguir dando, hermanos, porque el Señor es bueno, el Señor es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y dice la Biblia que Padre, que Él como Padre, ¿a quién le va a negar si le pide el Espíritu?
no va a ser como, no va a ser un padre malo. Dice, si ustedes siendo malos como padres, cuando su hijo les pide algo de comer, un pan, no le dan una piedra, y si les pide carne, no le dan una serpiente, ustedes son buenos, más o menos. Pero imagínense yo, dice el Señor, si me pide, yo les daré. Tenemos que actuar con fe, tenemos que poner a servicio lo poco que tenemos, y el Señor de ahí va multiplicando, hermanos. El Señor necesita, Él sigue alimentándonos, Él sigue alimentando. Y finalmente, hermanos, miren este último punto, la mayordomía y la gratitud. ¿Cómo quedaron, hermanos, los que comieron? ¿A gustos? ¿O por ahí les faltó algo? ¿Una coca? ¿El postre? Ya no tenían espacio ni para eso, hermanos. Estos se habían llenado. Dicen que el término para quedar satisfechos, que dice ahí, es como cuando un animal de ganado ya no puede comer más. O sea, imagínate que ya se echa porque ya no puede más. O sea, quedaron bien llenos. La acción de gracias de los judíos, cuando daban gracias para comer, era muy sencilla. Cuando el Señor tomó el pan, dice, bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Así, esa es la oración que se hacía tradicionalmente. Y esa sería la bendición que pronunció Jesús, porque ya se usaba en ese entonces en todas las familias. Hermanos, Dios nos da más de lo que necesitamos, pero eso no justifica el derroche. Algunos de nosotros a veces estamos en necesidad, le pedimos al Señor, Él nos da, y a veces nos da más, y nosotros derrochamos y desperdiciamos. Recordemos que anhelar siempre una bendición para nuestra comida es algo bueno, pero debemos evitar el desperdicio. La mano generosa de Dios y nuestro uso sabio deben de ir de la mano, dice el teólogo Barclay. Lo que el Señor provee a quienes siguen a Cristo le parece escaso al mundo. A mí el Señor me provee. Oye, ¿qué necesitas? No, pues necesito un vehículo. El Señor me provee. Y el mundo lo ve. Tu carro viejo. Bueno, eso es lo que el Señor me ha dado y eso es suficiente. Y para mí es una bendición. Y lo que para el mundo eso es algo feo, algo malo, para los que servimos al Señor eso nos satisface. Y la alimentación de los 5,000 nos da entonces 3 principios en cuanto a la provisión y la mayordomía. Agradece a Dios por lo que el Señor te da y úsalo sabiamente. Hermanos míos, algunos de nosotros tenemos prosperidad, pero no estamos utilizando sabiamente nuestros recursos. Necesitamos tomar cuenta de eso. Porque luego ya cuando están en deuda, pastor, ayúdenme a orar porque estoy en deuda. Sí, pero no tienes una buena mayordomía, un buen cuidado de tus recursos. Es como el que está, Señor, ayúdame, que se me quite esta panza tan grande que tengo. Pues, ¿cómo comes? ¿Qué hiciste todos estos años? Pues es cuestión de mayordomía también. No estés pidiendo algo que de lo que tú mismo sabes que eres responsable. Haz lo que debes hacer, haz los ajustes, corrige. Debemos confiar en los recursos de Dios y no malgastar lo que Él nos da. Y finalmente la abundancia, hermanos, es que el Señor, vemos aquí que se saciaron. No solamente se saciaron, sino que, ¿qué pasó? Juntaron lo que sobró. ¿Cuántos juntaron? ¿Cuántos discípulos eran? ¿Cuántos apóstoles? 12. ¿Y cuántas canastas salieron? 12. Se saciaron y hasta sobró. Imagínense, si hubieran llevado a ese viaje en su bolsita cada persona algo de comer, ¿ustedes creen que habría sobrado 12 cestas de comida? La gente realmente es saciada por el Señor. La gente tiene hambre, hermanos, y nosotros debemos decirles lo que dijo el Señor. Y este es el último punto. No hay necesidad de irse. No hay necesidad de irse. En ese versículo
19 le dice, no hay necesidad de irse. No hay necesidad de que se vayan. Spurgeon alguna vez utilizó las palabras, no tienen necesidad de irse como la base de un sermón. No hay razón para que un seguidor de Jesús se aparte de la comunión continua y el compañerismo con Jesús. No hay necesidad de irse. Hay personas, hermanos, que se van. Hay personas que se apartan. Que usted no sea de esos que se apartan. No es bueno apartarse de Jesús. No hay necesidad de irse. Pero es que yo esto, el otro, no me gustó. No hay necesidad de irse. No hay necesidad de que tengas esta actitud en tu vida. No hay razón para que un seguidor de Jesús se aparte de la continua comunión con el Señor, de compañerismo. Las circunstancias no pueden ser una necesidad para irse. No vas a tener circunstancias tan difíciles ni tan fáciles para no necesitar a Jesús. Necesitas quedarte con Jesús. No hay nada en Jesús que te haga irte. Jesús es perfecto, Jesús es amoroso, Jesús es compasivo. Así es que cuando Cristo y su palabra parecen alejarse, lo que hicieron estos hombres es lo que nosotros tenemos que hacer: seguirlo. Jesús cruzó el mar para ir a un lugar tranquilo, y estos hombres tenían necesidad y le siguieron. Y es lo mismo que tú y yo debemos hacer. ¿Hasta dónde le vamos a seguir, hermanos? Hasta el coser, si es preciso. Atravesar todos esos baches, esas piedras, y llegar al coser. Está hasta el coser, alguien puede decir. Hasta donde sea, vamos a seguir al Señor, porque el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Incline su rostro, cierre sus ojos y hable con el Señor. Si hay algo que el Señor quiera hacer con usted en su corazón, el Señor le ha hablado, hable con el Señor, hable con Dios y dígale: Señor, yo necesito tu bendición en mi vida, en mi corazón. Hay necesidad alrededor y tú me mandas a tomar responsabilidad para bendecir al que está a mi lado. Señor, a veces pensamos que tenemos poco, pero tú eres milagroso, y lo poco que podemos ofrecer, nuestro poco conocimiento, nuestro poco tiempo, nuestros pocos recursos, aquí está, nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos movernos a la acción, y así como el resultado en esta ocasión fue extraordinario, todos comieron, todos se saciaron, hasta sobraron 12 canastas. Señor, ahora queremos decirte que queremos asumir nuestra responsabilidad, esa responsabilidad que le diste a los discípulos, y ahora nos la das a nosotros, de que nos hagamos cargo de alguien, de que entreguemos lo poco, de que sirvamos como instrumentos. Sí, Señor, queremos hacerlo y queremos seguir. Perdónanos cuando hemos pensado que es poco. Perdónanos, Señor, cuando hemos guardado lo poco que tenemos, cuando hemos subestimado lo que podemos dar. Gracias por tus manos, porque tus manos reciben y tú lo multiplicas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que tú les bendigas y que a todos nos hagas entender que tú eres el Dios poderoso, que no importa la necesidad de la situación, tú siempre puedes bendecirnos, tú siempre puedes hacer algo para mostrar tu poder y tu amor, tu compasión para con nosotros. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.